Buenas tardes a todos. Esto será a modo de bienvenida porque la reunión es básicamente para hablar del aporte de la resonancia en la endometriosis. Quiero contarles que, bueno, yo soy el actual presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis y con nosotros van a estar dos expresidentes también de la sociedad. E imagino que el auditorio estará compuesto más que nada por especialistas en diagnósticos por imágenes, aunque también hemos tratado de difundirlo entre ginecólogos. Como ustedes saben, la endometriosis es una enfermedad benigna, crónica, que nos implica la vida a los que hacemos esto. Es una enfermedad enigmática, es una enfermedad de difícil diagnóstico y difícil tratamiento, tal vez de las patologías más difíciles que tenemos los ginecólogos en la práctica diaria. Es así como con el correr de los años hemos trabajado mucho en tratar de entenderla más, en tratar de entender que tenemos que hacer más diagnóstico, en tratar de contarles a los ginecólogos cómo sospechar la endometriosis, para que esas estadísticas que andan por ahí de 11 o 12 años de demora en el diagnóstico se baje cada vez más. Y dentro de todo esto, nosotros trabajamos en nuestra parte, que es la sospecha clínica, el tratamiento médico y por supuesto el tratamiento quirúrgico. Y en los últimos años se ha progresado mucho en lo que es el diagnóstico. Dentro de estos procedimientos diagnósticos, básicamente hay dos armas que son fundamentales, por supuesto fuera de lo que es el examen ginecológico, el tacto vaginal y el examen físico-clínico, que es la ecografía transvaginal y la resonancia magnética nuclear. La ecografía tal vez un poco más accesible para la mayoría de los médicos y de los pacientes, aunque no menos difícil de realizar una muy buena ecografía en endometriosis. Y por supuesto, la resonancia magnética que en los últimos años, debido a su gran sensibilidad, gran especificidad, bueno, su capacidad multiplanar y demás ventajas que Daniela les va a contar, nos ha brindado un gran aporte en el diagnóstico, en la sospecha de endometriosis profunda, sobre todo, y más que nada en la alta correlación que tiene con los hallazgos que encontramos en la cirugía. Entonces es fundamental que el diagnóstico sea interdisciplinario entre la imagenóloga, en este caso Daniela, y nosotros que somos los médicos, ginecólogos y o cirujanos. Así que bueno, estamos acá para aprender y para que Daniela nos cuente todas las alternativas que tenemos de este estudio que también es fabuloso y que nos ha permitido, la verdad, entrar al quirófano con una sospecha mucho más certera de lo que nos vamos a encontrar. Así que bueno, Dani, te escuchamos. Bueno, gracias Alejandro y gracias tanto a Edgardo como a Roberto. La verdad para mí es un placer que estén conmigo y un honor que hayan podido dedicar un tiempo a participar en esta sesión. Yo he aprendido muchísimo en los últimos 10 años que me dedico a endometriosis, tanto con Edgardo como con Roberto empecé de a poquito, empezamos viendo alguna paciente por semana y creo que hoy en día el pool de pacientes que tenemos es muchísimo. A veces cuando me preguntan, ¿tenés tantas pacientes de endometriosis? La verdad que sí. Creo que eso es bueno porque significa que hay muchas pacientes de endometriosis que están llegando a hacerse los estudios que necesitaban. Hace 10 años por ahí veíamos una paciente por mes y hoy en día tenemos un pool de pacientes semanal muy grande. Así que bueno, es un poco transmitirles mi experiencia, tanto para los imagenólogos, para que se animen a meterse un poco más en esto que es apasionante, que a mí me encanta, la endometriosis en resonancia, y para los ginecólogos para acercarles información que creo que les puede servir y que pierdan por ahí un poco el miedo a la resonancia y se acerquen un poco más a las imágenes cuando las reciban, les sea un poco más fácil leer. Así que bueno, la idea es repasar un poco sobre esto. Como dijo Alejandro recién, vamos a empezar. Es una enfermedad benigna, es progresiva y recurrente, es una enfermedad crónica y es estrógeno dependiente, por lo que en general afecta a mujeres en edad fértil. Y lo que sucede básicamente en la endometriosis es la presencia de células glandulares endometriales ectópicas por fuera de la cavidad endometrial. La clínica es súper florida, hay pacientes que consultan por dolor de todo tipo, dismenorreas, dispareunias, dolor crónico, alteraciones menstruales, infertilidad.
infertilidad es una de las causas creo que más frecuentes hoy en día por el retraso en el embarazo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso hace que sea una de las causas frecuentes de consulta. Las hemorragias y, bueno, y después otros síntomas asociados de acuerdo al órgano que esté comprometido. La prevalencia es muy alta. Se calcula hoy en día que hay más de 175 millones de mujeres en el mundo que tienen esta patología. De hecho, en el año 2012 se creó un documental hablando de la endometriosis y justamente la punta del iceberg, porque en general tenemos un pequeño hallazgo y después es una enfermedad que tiene un montón de manifestaciones. Tenemos la Sociedad Argentina de Endometriosis, que está cumpliendo 20 años, y el 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis. El color amarillo es el color que las representa. En todo el mundo se hace algún tipo de evento. Acá en Buenos Aires, las mujeres autoconvocadas hacen una caminata en el Rosedal, donde al finalizar la caminata, los doctores, los especialistas que están acá con nosotros compartiendo el foro, participan y sacan sus dudas, preguntas. Bueno, la idea es un poco acercarse a ellas. E incluso es tan importante esta patología que existe el mundial, ¿no? Hay un congreso mundial de endometriosis que este año se iba a hacer en China, lamentablemente por motivos que conocemos no se pudo realizar, pero bueno, para que tomen dimensión de lo que es esta enfermedad. Con respecto a la resonancia, para empezar a hablar un poquito de esto, tiene sus beneficios, que es un estudio que es no invasivo, tiene alta resolución multiplanar, tiene muy buena caracterización de tejidos y no utiliza radiación. Por supuesto tiene sus desventajas, que es un estudio en general un poco más prolongado que una ecografía o un estudio simple, es más costoso, hay menos resonadores, o sea, está menos disponible, y tiene algunas contraindicaciones que por suerte hoy en día son menores, que son marcapasos que no estén aptos para hacer resonancia, y también los implantes cocleares. Después, hoy en día la mayoría de las pacientes pueden hacerse sin problema resonancia. Sí es importante remarcar que siempre el estudio por resonancia para la paciente con endometriosis tiene que realizarse en un equipo de alto campo, de 1,5 Tesla o de 3 Tesla, que es lo que tenemos disponible hoy en día en Argentina, pero es fundamental esto. ¿Cómo vamos a preparar a la paciente que se va a hacer un estudio para endometriosis? Va a hacer un enema, o la noche anterior o el día ese por la mañana, para vaciar la ampolla rectal. Se le va a administrar una buscapina un rato antes de empezar el examen, una retención de orina de 1 hora para no tener una vejiga ni muy llena ni muy vacía. Yo particularmente utilizo gel de ecografía endorrectal y endovaginal en todas las pacientes, ahora les voy a mostrar por qué, pero eso es personal y hay grandes discusiones sobre esto. Y la utilización de gadolínio, si bien en general tratamos de usarlo con todas las pacientes, sirve básicamente cuando hay lesiones ováricas que son sospechosas o muchas veces nos sirve para discriminar adenomiosis, miomas, lesiones uterinas que por ahí son más dificultosas sin la utilización del gadolínio. Y acá lo que yo les contaba, una paciente sin gel y una paciente con gel. La utilización de gel es muy importante sobre todo para evaluar todo lo que está relacionado con compartimento subperitoneal posterior, que justamente es uno de los lugares con mayor afectación de la endometriosis. Y con la colocación de gel podemos ver mucho mejor el fornix posterior vaginal, los ligamentos útero-sacro y el septum recto vaginal. ¿Cómo vamos a estudiar a la paciente? Vamos a realizar secuencias T2 en los 3 planos, axial, coronal y sagital, de alta resolución. Y lo mismo vamos a hacer con secuencias T1 con saturación de grasa. Habitualmente se utilizan 2 planos, axial y sagital, con saturación de grasa. El T2 nos va a servir para ver la anatomía y para evaluar tejidos fibróticos. Y el T1 nos va a servir para evaluar focos hemorrágicos. Siempre la resonancia tiene que estar hecho con un FOB pequeño y un grosor de corte pequeño para poder evaluar bien toda la zona pelviana. Y la alta resolución de la que hablábamos, que nos caracteriza muy bien los tejidos, nos va a permitir dividir la pelvis en 3 compartimentos para poder estudiarla, en anterior, medio y posterior. Vemos entonces aquí un corte sagital, un corte axial, podemos ver la vejiga, el útero, y fíjense la buena discriminación que tiene para evaluar el endometrio, la zona de unión y el miometrio en sagital,
y en el axial podemos evaluar exactamente lo mismo, el miometrio, la zona de unión y el endometrio. Los lugares más frecuentemente afectados en la endometriosis son, en orden de frecuencia, el fondo del saco posterior, la serosa del útero, el fornix vaginal, el tabique rectovaginal, las asas intestinales y el espacio vésico-uterino. Entonces, ¿cuándo pedir resonancia? Porque como comentaba el doctor González al principio, nosotros utilizamos habitualmente la ecografía para comenzar a estudiar a una paciente que consulta por dolor, que consulta por infertilidad, por hemorragias, pero hay algunos hallazgos en ecografía que nos van a hacer que pasemos a una segunda instancia, que es la resonancia, o incluso ante la sospecha clínica, si clínicamente en el examen físico encuentran algo que les hace sospechar, ahí estaría indicada la resonancia. Cuando en la ecografía vemos ovarios medializados, cuando vemos adherencias, cuando tenemos implantes profundos o localización atípica de implantes, compromiso de otros órganos, ahí está indicada la resonancia. Y la endometriosis se divide básicamente en estas tres clasificaciones: ovárica, peritoneal superficial y profunda. Y ahora vamos a empezar a desglosar un poco todas. Sin embargo, habitualmente están todas asociadas, es difícil que veamos una sin la otra, así que bueno, vamos a ir repasando un poco cada una de ellas. La endometriosis ovárica es la afectación más frecuente. Se forma debido a los sangrados cíclicos que provocan alta viscosidad, que produce el sombreado característico. Como se puede ver en la primera imagen, en el T2, vamos a ver un líquido particulado, oscuro, hipointenso, este efecto de sombreado, que nos va a llamar la atención, por lo que vamos a ir a buscarlo en el T1. El T1, la sangre la vamos a ver blanca, pero también la grasa la vemos blanca, por eso es necesario hacer un T1 FATSAT, como tenemos en este caso, donde lo único que va a brillar, lo único que se va a ver blanco, es la presencia de sangre. Este efecto de sombreado indica curso crónico de la enfermedad, y uno de los hallazgos también característicos es este coágulo precipitado que habla de esto, de los sangrados en forma cíclica. Tenemos en este caso estos productos de la degradación de la hemoglobina, que es la metahemoglobina que va a dar el quiste achocolatado característico. Si bien los endometriomas, por supuesto que se pueden ver por ecografía, la resonancia se va a pedir cuando tengamos múltiples endometriomas, cuando sean bilaterales, multifocales, para conocer bien su ubicación. Y muchos dicen que cuando tenemos endometriomas hay que ir a buscar compromiso de otros órganos, por eso también está indicada la resonancia en estos casos. Como decíamos al principio, debido al tardío diagnóstico que se hace de la enfermedad, muchas veces estos endometriomas alcanzan este tamaño, estas dimensiones, que las pacientes incluso vienen a consultar por masas tumorales, masas pelvianas, porque los tamaños exceden muchísimo lo que veíamos anteriormente. Como el ovario es el lugar más frecuente donde vamos a tener esta afectación, es muy importante que podamos describir el tamaño de los endometriomas, la localización de los endometriomas, la relación que tiene con las estructuras vecinas y si presenta complicaciones. Vamos a comenzar a hablar un poco de la endometriosis profunda, y ahí vamos a desglosar todo lo que veníamos enumerando al principio. La endometriosis profunda es la presencia de estos mismos implantes de tejido endometrial, pero cuando penetran más de 5 milímetros por debajo de la superficie peritoneal. En cada periodo menstrual se va a dar el foco endometriósico maduro, que va a provocar una respuesta inflamatoria abundante, que va a dar hemorragias, hiperplasia, fibrosis, adherencias, y esto va a formar el nódulo fibrótico invasivo, que tiene estas características. Este nódulo fibrótico invasivo está formado por hiperplasia muscular y fibrosis, que se va a ver en el T2 como placas o nódulos hipointensos, focos hemorrágicos, que se van a ver como focos hiperintensos en el T1, y glándulas del endometrio dilatadas, que se van a ver como imágenes hiperintensas en T2, como podemos ver en la siguiente diapositiva.
La endometriosis también puede manifestarse como engrosamiento de estructuras fibromusculares y con compromiso de otros órganos. La resonancia tiene un valor fundamental en el espacio peritoneo subperitoneal, ya que en general el espacio subperitoneal posterior, en particular, es un sector de difícil valoración por la laparoscopía, o sea, si el médico no va directamente a buscarlo, puede dificultar o puede perderse de ver algunos pequeños focos que haya en este lugar. En este caso particular es muy importante la resonancia, ya que podemos ver la región retrocervical, los ligamentos uterosacros, la pared rectosigmoidea, el fornix vaginal, el espacio rectovaginal. Fíjense, acá tenemos un ligamento uterosacro engrosado con un foco retrocervical. Y como muchas veces es difícil encontrar el foco, porque a veces son muy pequeños, es importante saber que existen signos indirectos que nos van a ayudar a encontrarlos. Estos signos indirectos están dados por adherencias, que en general van a ser tractos espiculados. Las adherencias son una complicación en la endometriosis y provocan fijación de órganos. Esta fijación de órganos se ve como desplazamiento posterior del útero, sectores angulados del intestino, ovarios en beso, fondo de saco vaginal posterior elevado, masas fibrosas retrouterinas y líquido de aspecto tabicado. Las adherencias pueden verse como pequeñas bandas lineales o como grandes tejidos espiculados. Como decíamos, la distorsión anatómica es secundaria a la retracción de las estructuras adyacentes. Estos cambios morfológicos son los que en general están asociados a esos problemas de fertilidad. Y el hidrosalpinx es altamente sugestivo de endometriosis. Cuando tenemos un hidrosalpinx, tenemos que ir a buscar alguna otra manifestación de la endometriosis. Tenemos un corte sagital T1 FATSAT, donde vemos una estructura serpinginosa con un contenido hemático, brillante, hiperintenso en el T1, y en el T2 su correlación junto con el examen de la laparoscopía. ¿Qué es lo que sucede? Hay una obstrucción y dilatación y presencia de contenido hemático a nivel de las trompas. Muchas veces se da en forma bilateral. Y otro de los signos indirectos característicos de la endometriosis es el llamado ovarios en besos. ¿Qué es lo que sucede? Hay implantes superficiales que generan adherencias y fibrosis paraováricas que provocan medialización de los ovarios. Esta medialización de los ovarios están traccionados por este foco que vemos a este nivel, que es hipointenso, redondeado. Y acá tenemos la comparación en la cirugía. Ambos ovarios medializados. La región retrocervical muchas veces es difícil de evaluar. Los componentes que habitualmente están comprometidos son los ligamentos uterosacro y el torus uterino. Y muchas veces son sutiles engrosamientos o irregularidades que cuesta evaluar. Tenemos un sagital T2, donde podemos ver la vejiga, el útero, el gel, y fíjense a nivel del torus uterino, una pequeña imagen hipointensa que es por ahí difícil de caracterizar, y en este caso nos ayuda mucho el T1 con FATSAT, el T1 con saturación, donde vamos a poder ver los pequeños focos hemorrágicos. Esta misma paciente, tenemos cortes axiales, donde vamos a ver nuevamente lo mismo. El cuello, y a este nivel el pequeño foco, el recto, y acá el foco hiperintenso del sangrado. La afectación intestinal. Si bien la afectación intestinal en la endometriosis está descrita entre un 10 a un 30% de los casos, es bastante frecuente encontrarlo, creo que por el enlentecimiento en el diagnóstico. Y lo que vamos a tener en general es un engrosamiento parietal intestinal nodular. La afectación colorectal representa más del 90% y el sector más afectado es el compromiso del recto sigma. Muchas veces puede simular lesiones estenosantes incluso, y el compromiso generalmente es extrínseco, que infiltra la serosa y la muscular propia. Tenemos en este caso un útero,
con una obliteración del fondo de saco, no llegamos a ver compromiso, no llegamos a ver acá la grasa, y el intestino con este foco que está bien pegado a la pared. Otras veces tenemos, como en estos casos, focos que por ahí son pequeños, pero que nos tiene que llamar la atención, porque en el sagital nosotros lo que vamos a ver es una retracción de la pared posterior del útero. Es decir, hay un útero que viene lineal, y a este nivel hay como una interrupción, una pequeña imagen nodular, que hace como una espícula que lo eleva la región retrocervical, toma contacto con el intestino, no hay plano de clivaje, hay obliteración del fondo del saco de Douglas y hay compromiso intestinal. Entonces uno lo que tiene que hacer es ir evaluando en la resonancia todas las estructuras, todos los espacios y poder encontrar dónde están esos focos que nos van a llamar la atención, esos signos indirectos que nos van a llamar la atención. En otras oportunidades tenemos lesiones de aspecto estenosantes. Tenemos el recto y una lesión de aspecto infiltrativa que reduce marcadamente la luz en una paciente que consultaba por deposiciones sanguinolentas y tenía un compromiso intestinal muy avanzado. En estos casos es muy importante hacer todas las descripciones de la lesión, del nódulo, su tamaño, su compromiso, la obstrucción de la luz, para que los ginecólogos puedan hacer un abordaje quirúrgico correcto y puedan planificar cómo lo van a llevar adelante. Fíjense en este caso, la misma paciente, la obliteración del fondo del saco de Douglas, y acá el líquido de aspecto loculado. Tenemos otros casos en los que los focos son mayores, de gran tamaño, hay un compromiso mucho más marcado, e incluso hay compromiso no solo de la serosa y de la muscular, sino que llega hasta la mucosa, como en este caso. Y es siempre esa la pregunta, ¿no? El ginecólogo me dice, pero el foco es superficial, lo ves por la serosa, compromete solo desde externo, llega a la mucosa, hay obliteración, porque bueno, creo que en eso se basa cómo van a abordar a este tipo de pacientes. Lo que uno desde las imágenes tiene que ver es la obliteración que hay del fondo del saco de Douglas, que no hay plano de clivaje entre el útero y el recto, que hay todo un tejido, y muchas veces nos ayuda a ver algún otro foco, alguna otra imagen que sea más característica. Y en estos casos, cuando hay compromiso de la mucosa, una de las cosas importantes a destacar es cuántos cuadrantes compromete. Si compromete un cuadrante, 2 cuadrantes, justamente para ver cómo va a ser la resección. Como les decía, a veces hay signos o imágenes que nos ayudan. En esta paciente, por ejemplo, tenía lo mismo, en sagital, el útero, una obliteración del fondo del saco, a nivel retrocervical este tejido, que se veía que tomaba contacto con el recto, perdón, con el intestino, y en el mismo foco veíamos las pequeñas glándulas ectópicas, estos pequeños foquitos blancos que podemos ver acá, hiperintensos, y tenía no solo este foco, sino que tenía otro foco de manera sincrónica al mismo tiempo. Cuando vamos a evaluar el intestino, vemos que era una paciente que tenía 2 focos intestinales. Como les decía entonces, es muy importante hacer todas las descripciones cuando tenemos compromiso intestinal, tanto de la cantidad de lesiones como de las medidas de las lesiones que vemos, de los nódulos, las capas que están comprometidas, cuál es la distancia al borde anal y la distancia entre los nódulos. A veces no es fácil poder describir exactamente la distancia al borde anal, pero por lo menos un estimativo para que el médico sepa cómo lo va a abordar. El compromiso del tracto urinario. Generalmente el compromiso del tracto urinario se da en estadios avanzados de la enfermedad. En estos casos sí es muy importante la resonancia, porque puede evaluar todos los órganos y los espacios que hay adyacentes. Vamos a ver en un corte sagital el útero, la vejiga, y a nivel del techo de la vejiga, un tejido hipointenso, con pequeñas imágenes hiperintensas puntiformes, que en la siguiente imagen, en el coronal,
vamos a ver lo mismo, el foco hipointenso con las pequeñas imágenes que son las glándulas endometriales ectópicas. El compromiso de la vejiga habitualmente es extrínseco, ¿sí? De la serosa hacia adentro, pero muchas veces es difícil evaluar si llega a comprometer la mucosa, por lo que se habla a veces de engrosamiento focal o difuso o de irregularidades, porque no es siempre sencillo poder determinar la extensión de la lesión. En estos casos sí, a veces sirve el contraste, por eso yo prefiero que las pacientes en general se puedan realizar con contraste, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Entonces cuando tenemos focos de este tipo, sí nos sirve ver toda la parte parietal, la región parietal, la pared, para ver su compromiso. Siempre recuerden que en la endometriosis el componente quístico de esas glándulas endometriales ectópicas nos van a ayudar mucho cuando están, para poder determinar que es un foco endometriósico. Y el compromiso a nivel de la vejiga habitualmente es de la línea media parietal posterior. Tenemos en otros casos pacientes que vienen con algún antecedente de sintomatología urinaria que no estuvo relacionada. Esta es una chica de 34 años que venía con una nefrectomía. Le habían hecho la nefrectomía sin saber cuál era la causa. En realidad ella lo que me cuenta es que tuvo una falla renal, una hidronefrosis crónica, y bueno, la causa de su falla renal era este foco que tenemos a este nivel, a nivel presacro, donde se ve un foco espiculado, heterogéneo, hipointenso, con pequeños focos hiperintensos, que son las glándulas endometriales ectópicas, que englobaba el uréter y por supuesto daba esta falla renal de la que hablaba la paciente. También tenemos lugares que presentan una clínica florida y dan otro tipo de sintomatología. Muchas veces Edgardo, Roberto me dicen, mira, esta chica consulta por un dolor ciático que por ahí está relacionado con una hernia, pero como tiene el antecedente de endometriosis, tenemos que verla bien, tenemos que estudiarla, porque en este caso, esta era una chica que tenía endometriosis, pero también tenía este foco que comprometía la escotadura ciática, que englobaba el nervio. Entonces, esta era la causa de su dolor agudo en este caso. En estos casos, la resonancia es fundamental, por eso es importante siempre interrogar a las pacientes, verlas, saber y hablar con el médico para ver qué buscar. Otros lugares menos frecuentes, pero que también es habitual que los veamos, son, por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de cirugías y consultan por algún tipo de masa palpable, por ejemplo, a nivel de la pared abdominal. Tenemos en un T2 la pared abdominal, los músculos del abdomen, y de este lado hay todo un tejido heterogéneo, irregular, con pequeños focos hiperintensos en el T2, que cuando hacemos el T1 FATSAT vamos a ver las glándulas ectópicas y el contenido hemático. También es frecuente que consulten por lo mismo pacientes con antecedentes quirúrgicos, que consultan por una masa que cada vez va creciendo y va siendo palpable, pero a nivel del conducto inguinal. Y algo que es importante en pacientes que tienen endometriosis muy avanzada es completar siempre el estudio con el abdomen. ¿Por qué? Porque muchas veces presentan localizaciones atípicas, pero que se ven, como vemos en este caso, del espacio subdiafragmático, del espacio de Morrison, focos a distancia, que para esto es muy importante realizar una secuencia coronal T1 FATSAT, donde vamos a poder hacer un mapeo general de todo el abdomen para localizar algún otro foco a distancia, que no esté solamente localizado en la pelvis. Bueno, la resonancia, la verdad es que yo creo que actúa como un mapa, básicamente, en la planificación del acto quirúrgico. Si bien sabemos que el gold standard para el diagnóstico es la laparoscopía, creo que la resonancia nos puede ayudar mucho para establecer la localización de las lesiones, sobre todo las infiltrantes profundas, para planificar el acto quirúrgico y para de esa manera tratar de asegurar una extirpación lo más completa posible. Creo que los objetivos de la cirugía y
después lo charlaremos con los doctores especialistas en esto, son primero aliviarle el dolor a la paciente. Yo todas las pacientes que veo, que las veo personalmente y las interrogo, todas me dicen lo mismo, lo que quiero es no tener dolor, quiero estar mejor. Muchas, como yo les decía, consultan por infertilidad, entonces las cirugías va a ayudar en principio a restaurar la anatomía, para de esa manera también facilitar el embarazo, ya sea con tratamiento o no, pero bueno, poder restituir su anatomía lo más posible. Y tratar de mantener el mayor tiempo posible libre de enfermedad a la paciente, porque como dijimos al principio, si bien la cirugía ayuda mucho, es una enfermedad que es recurrente y es crónica, por lo que lamentablemente para ellas sigo cada tantos años viéndolas, porque bueno, seguimos controlándolas ya que los focos crecen a través del tiempo. El trabajo multidisciplinario es fundamental. Creo que la comunicación fluida y el aprendizaje mutuo es muy importante, tanto desde el departamento de diagnóstico, del técnico, que sepa cómo encarar el estudio, del médico, que sepa qué es lo que tiene que ir a buscar. Nosotros hace muchos años que estamos entrenados en esto, los técnicos que trabajan con nosotros son muy dedicados, no solo con las pacientes, sino con la adquisición de las imágenes. Y bueno, la doctora Evelina que trabaja conmigo y toda la gente que se dedica a hacer pelvis en Argus trata de siempre poner el foco y la atención en esto, y creo que es muy importante siempre tener contacto con los médicos para lo que yo les decía antes, saber qué vamos a buscar en las imágenes. No tiene sentido si hacemos una resonancia de pelvis sin saber lo que vamos a buscar, seguramente muchas veces no lo vamos a encontrar. ¿Cuáles son entonces las indicaciones en la resonancia? Los ovarios medializados, como dijimos anteriormente, la presencia de adherencias, que nos va a ayudar mucho a ver cómo está el compromiso de los órganos vecinos, los implantes profundos y, por supuesto, todas las localizaciones atípicas de implantes. Como todos los métodos de imágenes, la resonancia tiene sus limitaciones, como son lesiones muy pequeñas. Yo muchas veces le digo a las pacientes, no crean que si en la resonancia dice que no tienen nada, que durante el acto quirúrgico pueden aparecer imágenes, porque muchas veces los doctores me cuentan, me muestran y vemos juntos, hay lesiones muy chiquititas que ellos pueden ver, que yo en resonancia no lo puedo determinar. Las lesiones fibróticas, estas son pacientes que en general vienen con antecedentes de múltiples cirugías, se han operado por cuadros agudos, por lo que a veces esa fibrosis que tienen es difícil discriminar si está relacionado con adherencias por endometriosis o si son posquirúrgicas, y lesiones en el espacio subperitoneal que también es difícil de evaluar para nosotros. Hay una clasificación que es la más utilizada, o venía siendo la más utilizada, que es la de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, hace muchos años, y en el último tiempo se ha incorporado la clasificación ENCIAN, que complementa esta, ya que evalúa muy bien la endometriosis infiltrativa profunda, porque divide todo el compartimento posterior, invasión del Douglas, invasión de ligamentos uterosacros y la invasión del recto, dando de acuerdo al grado que tengan de compromiso, de acuerdo al tamaño de la lesión. Esto creo que, bueno, estamos tratando de empezar a trabajar con la resonancia, porque creo que nos puede llegar a acercar a hacer algún tipo de clasificación junto con la resonancia. De eso me gustaría que después los doctores comenten un poco cuál es su experiencia y qué es lo que opinan. Nosotros con la Sociedad Argentina de Endometriosis estamos trabajando ahora en un proyecto de hacer un informe estructurado que incluya imágenes clave, como hacemos nosotros en nuestros informes, las imágenes más características, porque a veces para el ginecólogo es difícil recibir 4 o 5 placas o un CD o meterse en un sitio web donde van a ver una adquisición de 3.000, 4.000 imágenes, y nosotros le vamos a estar hablando de un foco puntiforme muy pequeño, entonces tratamos de incluir siempre imágenes claves, y el informe estructurado del que estamos tratando de trabajar para que se haga extensible a la mayoría de los médicos que hacen imágenes, trata un poco de qué es lo que sí o sí tiene que incluir un informe. Bueno, para ir terminando entonces, saber que la resonancia es útil y es importante utilizarla en el diagnóstico y extensión de la enfermedad, que evalúa los puntos ciegos, que son más difíciles de evaluar por la laparoscopía,
que facilita, bueno, creo mucho la planificación preoperatoria y que contribuye al seguimiento luego de los tratamientos, de las cirugías, para poder evaluar cómo siguen estas pacientes. Bueno, muchas gracias a todos y ahora vamos a dar espacio para que los doctores Roland, Nicholson y Alejandro puedan contar un poquito su experiencia. A mí me parece que por ahí sería importante que ellos cuenten, por ejemplo, cuál es su experiencia en operar pacientes con una resonancia previa y sin una resonancia previa, en qué casos lo utilizan, en qué casos la piden, y qué es lo que consideran esencial que tiene que incluir el informe para ellos, ¿no? Después, una vez que ellos cuenten esto, vamos a abrir, si quieren, preguntas para el resto de los participantes. Daniela. Sí. Daniela. Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? ¿Puedo hacer una introducción? Sí. Para que la gente conozca de dónde viene el pollito de esto. Para Sí, que sí, no sí. para que no crea que el pollito nació solo y no vino de un huevo y después de una gallina y después de todo eso. Sí, sí, sí. Hoy los que están ahí presentes, que los hay de todas las especialidades, bueno, ven un panorama completamente armado. Hay uno, dos o más servicios radiológicos que presentan todos estos datos y estas imágenes y gente con mucha experiencia. Pero esto se generó un día. Esto se genera un día y no de casualidad. En aquella época, ya desde la Sociedad Argentina de Endometriosis, trabajábamos mucho en el tema de endometriosis, con mucho, es un grupo de interés en endometriosis. No es que se hacían particularmente ni trabajos científicos específicamente, se organizaban congresos, se organizaban eventos, pero no particularmente se generaba una cosa tan multidisciplinaria como ocurrió después. Y ahora yo atendía en ese momento exclusivamente en un consultorio en San Isidro. Cerca de ahí estaba el doctor Rola y operábamos casos de endometriosis juntos y estábamos juntos en la Sociedad de Endometriosis. Y hará no sé cuánto fue, Daniel, hará unos 8 años, no me acuerdo. Sí, 9. O 9. Me dice mi secretaria, hay una radióloga en la sala de espera del consultorio. ¿Para qué es? No, viene a hablar por una paciente tuya. Yo digo, una radióloga que viene a mi consultorio. Buah. Bueno, la hago pasar a Daniela y me habla de una resonancia que le había mandado, de una paciente, y me da todos los datos de esa paciente y lo que para ella era el diagnóstico de esa paciente. A partir de ese momento, me conquistó para siempre, más allá de lo que ella ya era de especialista, ya sabía, de lo que ya sabía, de lo que progresó después, de lo que hicimos este vínculo desde entonces. Porque, y esto va directamente un mensaje a los radiólogos, los más jóvenes especialmente, salgan de sus cuevas. Daniela no se quedó en sus 4 paredes de Argus, vino a mi consultorio a contarme lo que a ella le parecía que tenía esta paciente, que finalmente fue operada, y ya no me acuerdo ni qué paciente era, no me acuerdo cómo evolucionó eso, pero es un dato que demuestra muchísimo más de lo que significa un médico por un lado y un radiólogo por el otro que hace su cosa por separado. Y ahí generamos un vínculo y una mentalidad de equipo multidisciplinario con otras cosas, por ejemplo, los radiólogos. A partir de ese momento fue como un reguero de pólvora, yo empecé a correr la bolilla de que en San Isidro había esto, esta loca que me persigue para darme los informes de mis pacientes, y a los que teníamos más vínculo con San Isidro les podíamos mandar las pacientes, otras que la mandaban de Capital también. Con el correr de los años, por lo menos eso ya era conocido, obviamente los que estaban más vinculados con el hospital italiano también
la descubrieron a la doctora Chacón, Carolina Chacón, y todo el equipo de Carolina, que son unos monstruos también acá, y se generó como estos dos puntales que trabajan junto a la Sociedad Argentina de Endometriosis. Los incorporamos en su momento para que formaran parte de toda esta movida de la Sociedad Argentina de Endometriosis. Y solamente esto, que con el tiempo seguramente iba a llegar, pero solamente esto se generó a partir del interés de Daniela de caminar esas 2 largas cuadras para mucha gente, para ella muy cortas, que estaban entre su lugar, su oficina y mi consultorio. Así que yo quería contarles esto porque miren lo que significa que uno salga de su comodidad, de su egoísmo, y se interese por un poquito más, por ir un poquito más allá, y yo creo que esto no es casual, y Daniela es la madre de todo este enorme movimiento que se generó a partir de eso. La verdad que para mí, no sé, es un orgullo formar parte de ese primer momento, de haberla conocido a Daniela, de lo que nos transformó la cabeza. Yo cuando le mando una paciente a Daniela y a Carolina Chacón también, les mando previamente un resumen de la historia clínica de la paciente, porque eso es también un aporte que les podemos dar nosotros a los radiólogos que no reciban la paciente sin saber quién es. Y bueno, nada, quería contarles cómo era la historia del huevo y la gallina, y el pollito, pero bueno, realmente gracias, Daniela, porque fuiste el motor de que se encienda todo esto y que después, obviamente, lo seguiste con tu calidad, tu perseverancia. Y bueno, gracias por la invitación de hoy también. Un beso grande. Bueno, gracias por sus palabras, doctor. Y bueno, gracias a ustedes de nuevo por participar. Tanto el doctor Roberto como Edgardo son especialistas en ginecología y cirugía laparoscópica, y por supuesto, bueno, trabajan con un interés particular en la endometriosis. No sé si puedo decir especialistas, pero bueno, creo que especialistas, y los dos fueron presidentes de la Sociedad Argentina de Endometriosis, y gracias a ellos hoy yo también pertenezco a la Sociedad Argentina de Endometriosis, que para mí es un orgullo porque todos los días sigo aprendiendo. Así que bueno, gracias a ustedes. Doctor Rola, no sé si quiere hablar usted, comentar un poco sobre su experiencia. Sí, cómo no. Bueno, gracias por todo, Daniela. Tu presentación es excelente, realmente brillante. Me gustó muchísimo, muy clara, muy didáctica. Pues, saben todos ustedes que en el año 2006 el NICAD en Estados Unidos, en New Orleans, hizo un workshop de un día entero sobre endometriosis, en donde estábamos 160 expertos en endometriosis. Yo fui representando a la Sociedad Argentina de Endometriosis. Y en un momento dado la pregunta que se hizo es, ¿en qué confiarían más ustedes? ¿En una resonancia nuclear magnética o en el examen ginecológico? Y fue un chiste, pero todos levantamos 2 dedos al unísono. Obviamente, en el 2006 nadie tenía experiencia con resonancia y no se lo consideraba un método diagnóstico confiable. Vos mencionaste la clasificación de Enzian, y esto hace al hecho de que esto es una enfermedad iceberg, como dijiste hace un ratito. Cuando hacemos la laparoscopía, navegamos la superficie de la enfermedad y detectamos la punta del iceberg. Y el error que cometen muchos colegas es hacer cirugías en pacientes que tienen endometriosis profunda, que después va a complicar la vida de las pacientes o a recidivar en forma de dolor o lo que fuese, por no haber tenido un diagnóstico preoperatorio correcto. La resonancia se ha convertido en nuestro submarino. Nos permite ver abajo de la superficie del agua la extensión de la enfermedad antes de llevar a la paciente al quirófano. El tacto nos ayuda mucho, muchísimo. Es imposible llevar a una cirugía laparoscópica a una paciente con sospecha de endometriosis sin hacer un examen ginecológico previo, pero la resonancia nos da el detalle final de qué es lo que vamos a encontrar en la cirugía, si queremos encontrarlo. Por supuesto, si queremos ver nada más que las lesiones superficiales, la resonancia está de más. La resonancia creo que hoy es un elemento indiscutible, más allá del costo que tenga.
el servicio que nos brinda en el preoperatorio es fantástico. Nos ha permitido ver, como nos pasó hace un poco tiempo, una paciente que tenía una grave lesión en el músculo diafragma que obligó a resecar parcialmente el hemidiafragma derecho, pero ya fuimos preparados para encontrar eso antes de la cirugía y todo salió fantástico. Yo pienso que nos hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido la resonancia previa y no hubiéramos sabido que esa lesión estaba ahí. Arriba en el abdomen. Rescata lo que vos decís que hay que hacer, no solamente pelvis, sino abdomen también. Soy un fanático, defensor de la resonancia, y si tenés por ahí la placa esa que llevamos al Congreso de Vancouver, y quería mostrar que realmente hay una correlación fantástica entre las imágenes de la resonancia y las imágenes de la laparoscopía. O sea, que este póster que lo presenté, lo hicimos junto con Alejandro González, Roberto Nicholson y vos, fue muy mirado por mucha gente. Recientemente el doctor Dan Martin me ha vuelto a contactar porque quiere tenerlo en una biblioteca especial de endometriosis que está armando. Realmente fue novedoso esta forma de presentarlo, porque yo quisiera que los que están acá se den cuenta de la correlación absoluta que hay entre las imágenes de la resonancia y la laparoscopía. La clasificación de Enzian se pensó en un principio para complementar la incompleta, insuficiente y ya pasada de tiempo clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, muy vieja, de los años 70, reformada en el 90. La clasificación de Enzian se ocupa de la endometriosis profunda y no era posible hacerla bien hasta que llegó la resonancia, porque uno lo hacía en base al tacto. Y por eso no progresaba. Desde que tenemos la resonancia, la clasificación de Enzian ha tomado adultez, estado adulto, está respetada, y cada vez más se la usa como un complemento indispensable de la otra clasificación, la de la Sociedad Americana de Fertilidad, que simplemente es visual, es lo que vemos en la laparoscopía en la superficie. Gracias nuevamente por permitirme estar acá. Bueno, gracias a usted, doctor. No sé si Alejandro González quiere hacer alguna pregunta o quiere contar algo sobre su experiencia, y si no, abrimos un poco las preguntas del chat. Sí, la verdad que la clase fue muy clara, muy didáctica. Ya nos tenéis acostumbrados a este tipo de clases, y me parece muy interesante lo que está mostrando Edgardo, sobre todo para que los especialistas en diagnósticos por imágenes vean lo fundamental que es para el cirujano tener una buena resonancia. Pero para tener una buena resonancia es necesario que estén entrenados en resonancia. Lamentablemente uno no puede hacer 50 resonancias y pasar de formar músculo, cerebro, no sé, músculo esquelético y demás, y de pasada hacer una resonancia como por el vuelo, porque la verdad que después son esos estudios que te llegan y no te aportan nada, y eso genera un gasto al sistema de salud que es inconcebible. Entonces, nosotros estamos trabajando en este momento, y un poco antes de abrir el debate quería contarles que estamos trabajando a futuro. Debido al buen nivel de imagenólogos que tenemos en Argentina, hemos creado como una comisión en la Sociedad de Endometriosis, donde Daniela y Carolina Chacón están trabajando justamente en eso. Lo que ella contó, han reclutado entre 20 aproximadamente imagenólogos de todo el país, y con ellos están haciendo el informe estructurado o el informe mínimo que debe tener tanto una resonancia como una ecografía para tener una buena calidad y que le sirva al cirujano. Por otra parte, hacer una resonancia sin un buen aporte del ginecólogo también es muy difícil, porque es muy en el aire, y los radiólogos los imagenólogos no son adivinos. Entonces es fundamental que nosotros constatemos en el pedido el tacto vaginal, o la sospecha de dolor, o dónde pensamos que puede haber un nódulo, o si pensamos que hay una compresión de algún nervio y necesitamos una secuencia neurográfica, que es otro tema. Entonces eso también es importante. Por eso también estamos trabajando en una historia clínica para los médicos, para que todos los médicos llenen esa historia clínica, ¿sí? Y eso también le pueda llegar de alguna manera al imagenólogo. Quiero decir, la correlación es fundamental. Yo veo que esto tiene sentido cuando hay un ida y vuelta entre el ginecólogo y el imagenólogo. Si no, un poco todo el beneficio que genera la resonancia y que nos permite ir a la cirugía prácticamente ya sabiendo que tenemos que hacer, se pierde y se diluye. Con lo cual,
me gustaría, Dani, que por ahí especifiques bien o le cuentes al auditorio la sistemática del estudio, cómo lo hacen, si lo hace el técnico, si estás vos, si le informás, cuándo le haces el interrogatorio, un poquito cómo es la sistemática bueno, para contarnos a todos y para sentirnos un poco más cerca de esto. Bueno, sí, justo ahora estaba leyendo también en el chat que hay preguntas sobre esto, ¿no? La tolerancia, el gel. Nosotros en general, yo trabajo hace muchos años en San Isidro y en San Miguel, en las sedes de Argus. Los técnicos con los que trabajo los fui instruyendo en esto, han leído, se han capacitado, por lo que bueno, yo trabajo hace muchos años con ellos, y lo que yo trato de hacer a las pacientes es verlas junto con mi equipo, Evelina, bueno, hay varios médicos que trabajan conmigo. Tratamos de que o yo personalmente o en este caso la doctora Evelina vea a la paciente, la interrogue, más allá de por ahí el resumen de historia que recibo de los doctores. Le pregunto esto, cuál es su dolor, cuáles son sus antecedentes, qué es lo que están buscando. Una vez que le interrogo, le explico que el estudio va a ser largo, porque la verdad que es un estudio que en general puede durar entre 45 minutos y 1 hora. Depende también de la colaboración de la paciente, por eso también le hago saber que es importante, que la paciente tiene que quedarse quieta, que tiene que colaborar en eso para que no haya que repetir las secuencias. Si bien no son muchísimas las secuencias que se hacen, cada secuencia tiene mucha cantidad de imágenes para después poder explorar, ya que tienen un espesor de corte muy pequeño. Entonces, si la paciente se mueve, hay que repetir toda la secuencia completa, o sea que si cada secuencia dura 6-7 minutos, hay que repetir nuevamente toda la secuencia de 6-7 minutos, y eso empieza a hacer el estudio cada vez más largo. Así que bueno, lo que yo hago es acompaño a la paciente a la sala, le coloco el gel, tanto endorrectal como endovaginal. Yo trato de colocárselo a todas las pacientes, y en mis 10 años de experiencia que hago esto no he tenido gran resistencia, porque le explico que en general es para distender la cavidad, que son cavidades que en general no están distendidas anatómicamente, y bueno, el gel nos ayuda a poder ver bien los espacios, los ligamentos, los tabiques, entonces que eso nos sirve mucho. Yo particularmente esto me formé en Brasil y ahí aprendí con gel, pero bueno, también sé que hay sociedades, como por ejemplo la francesa, que no están de acuerdo en colocar gel, por lo que van a leer artículos en los que no utilizan gel, pero bueno, yo creo que eso también es la experiencia y el ojo de cada uno. A mí me sirve mucho, sobre todo para lo que es compartimento posterior. Una vez que le coloco el gel, incluso le he colocado gel a pacientes vírgenes, sin antecedentes de relaciones, tratando de ser muy cuidadosa, explicándole que por supuesto puede negarse a esto, pero no he tenido grandes dificultades. Y una vez que la recostamos en la camilla, le colocamos las bobinas, unos aparatos sobre la panza, empieza el estudio. El examen dura más o menos 30 minutos, 35 minutos, hasta que en la última parte entramos a colocarle el contraste endovenoso, que eso sí, generalmente lo hace solo el técnico. Entra para no ser invasivos en la sala, le coloca el contraste endovenoso, y luego completamos con la parte del contraste y el abdomen. Yo siempre empiezo haciendo la pelvis, y al finalizar sí le hago imágenes de abdomen, porque creo que es fundamental esto que hablábamos, de poder ver si hay focos a distancia. Así que bueno, en general me parece que tiene buena recepción, tiene buena tolerancia, porque ahí veo que presentan buena tolerancia. He tenido muy pocas pacientes, incluso bueno, creo que con Roberto, con Edgardo, me han mandado algunas pacientes que me dicen, mirá que es una paciente que es muy especial, que tiene mucho dolor, que no va a soportar. Yo siempre les pregunto si tienen dolor en el momento del tacto, pero bueno, creo que en general la paciente está bien predispuesta, pues sabe que este estudio le va a ser de mucha utilidad a su médico. Daniela, ¿Sí? antes de pasar a las preguntas, quiero hacer un comentario. En tu diapositiva donde pones las indicaciones de la resonancia, pones todas las indicaciones en base a hallazgos previos en ecografías, quistes, masas tumorales, bla, bla, bla. Y desde el punto de vista médico, clínico, para nosotros, para mí toda indicación de una resonancia es la confirmación de un diagnóstico que a nosotros nos parezca a través de un examen clínico, físico, tacto vaginal, y lo que refiere a la paciente, la confirmación de que eso vaya a ser finalmente una endometriosis. O sea, nuestro primer paso es pensar
en una endometriosis siempre tener en cuenta de que ese paciente que tiene dolor es lo más probable que tenga endometriosis y tenemos que confirmarlo en la resonancia. O sea que eso es, pero para nosotros no es que hayamos ya tenido una imagen de endometriosis, sino que el cuadro clínico nos hace todo el tiempo sospechar y pensar que ese paciente, nosotros estemos predispuestos a encontrarlo, ¿cierto? Perfecto. Mariela, vos sabés que... Sí, Doc. No, con una cosa que referiste antes de la ecografía transvaginal. Bueno, yo tengo un concepto propio que no le va a gustar a los imagenólogos. Me gusta hacer mis propias ecografías, más allá de que como mi aparato es un poco viejo, después generalmente les pido a ustedes una de verdad para ver todo lo que yo me tragué en la que hice en consultorio. Pero me sirve mucho porque me permite ver los puntos dolorosos con el transductor. Es una especie de tacto vaginal auxiliar. Y la ecografía, yo he visto mucho, incluso vi en San Pablo cómo hacían las intravaginales post-enema inmediato para ver el tabique recto vaginal y todo. Tienen un problema que son operador dependiente. Para ver quistes de ovario, endometriosis, nadie lo duda. Quizás una infiltración de un útero sacro, una zona de unión, una adenomiosis, son cosas visibles fácilmente en una ecografía por la mayoría de los operadores. Pero otras cosas más sutiles como las infiltraciones del tabique recto vaginal, la ecografía es muy operador dependiente y la gran ventaja de la resonancia es que no es operador dependiente, más allá de que, por supuesto, para realizar el informe, si no lo hace alguien que sabe y que está, como dijo, no me acuerdo si fue Alejandro o Roberto, interesado especialmente en endometriosis, a lo mejor no ve cosas, pero siempre está la imagen grabada, registrada, y se puede revisar la imagen. Yo quiero destacar mucho la importancia crucial que ha tenido la resonancia nuclear magnética para el diagnóstico prequirúrgico de esta enfermedad. Nos cambió la vida. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría también que comentes algo que dijiste en la charla, pero me parece que la adenomiosis es algo que se vio también muy beneficiada con el tema de la resonancia, y por ahí que cuentes la parte técnica, si cuando sospechamos adenomiosis conviene que sea con gadolinio, qué buscás, qué ves. Bueno, es interesante por ahí que lo cuentes para el auditorio. Sí, la verdad es que pensé en incluir un poco adenomiosis en esta charla, pero no quería ser tan extensa. La verdad es que la adenomiosis me parece que es el gran diagnóstico diferencial de los miomas que generan dudas en la ecografía, ¿no? Me llega mucho por ahí esa duda, esa consulta de si era mioma o si era adenomiosis, y la resonancia generalmente despeja esa duda. En pacientes que tienen antecedentes de endometriosis es muy frecuente encontrar estos focos asociados de adenomiosis, ya que son patologías que en general van de la mano, y ahí sí creo que el contraste nos brinda mucha información porque la presentación es muy característica de la adenomiosis, ya que es estas glándulas endometriales ectópicas que se ven hiperintensas en el T2 dentro del miometrio, o sea, generalmente van a estar proyectadas en el miometrio. Si bien la adenomiosis puede tener también un comportamiento de aspecto quístico, puede ser como una imagen quística, también es bastante característica, y también siempre se la ve asociada a sangrados, o sea que también las secuencias T1 con saturación nos van a ayudar. Yo el protocolo de adenomiosis y endometriosis es exactamente igual, de hecho busco uno y otro todo el tiempo. A todas las pacientes de endometriosis busco estos focos de adenomiosis que muchas veces los comparten, y el procedimiento es el mismo, el método es el mismo, y creo que sí, el contraste en estos casos nos ayuda mucho. Así que me parece que por eso yo muchas veces cuando me preguntan ¿es necesario o no el contraste? Yo creo que aporta. Si la paciente no tiene ninguna contraindicación, que podría ser una insuficiencia renal aguda o algún antecedente muy puntual, yo creo que siempre conviene hacerle el contraste para poder hacer un informe más completo y más definido ya, ¿no? Definitivo. Es decir, en definitiva deberíamos pedir entonces una resonancia magnética de pelvis, evaluar si es necesario el abdomen superior, Sí. con contraste, con gadolinio, y que conste que diga con gel vaginal, por lo menos, o que diga con gel vaginal y o rectal, de acuerdo a donde lo envías. Sí, en eso, bueno, por eso yo lo aclaré, que yo soy defensora del gel, pero sé que también hay otros especialistas que no lo utilizan, y creo que va
en la experiencia, ¿no? En la expertise que tiene cada uno, que yo no soy quien para cuestionarlo, porque he ido a charlas de congresos franceses y ellos no lo utilizan y sin embargo pueden hacer buenos diagnósticos de endometriosis. A mí particularmente me sirve muchísimo, así que yo trato de hacerlo siempre. Trato de que la paciente esté ya anticipada a esto, porque bueno, sé que muchas veces puede por ahí generarle algunas sorpresas, saber que le van a colocar gel endovaginal y endorrectal. Siempre le explico lo mismo, que es el mismo gel de ecografía, el mismo que le ponen en la panza, que luego va a tener que higienizarse, pero que no tiene ninguna contraindicación. Así que me parece que sí, que es útil esto. Bien. Bueno, si quieren sí. pasamos a las preguntas. Dale. Hay una pregunta que dice, la utilidad de la resonancia dinámica, ¿cuándo la solicitarían y cuál sería el aporte? La verdad es que la resonancia dinámica se realiza básicamente para lo que es piso pelviano. No tendría mucha utilidad en este caso en la endometriosis, salvo que haya alguna disfunción del piso pelviano, prolapso, algún pedido de ese estilo. O sea, nosotros no usamos secuencias dinámicas para evaluar la endometriosis, sino que con las secuencias estáticas es suficiente. Creo que podría brindar alguna información de si hay, por ejemplo, una pelvis congelada, las pelvis congeladas, estas que tienen esos compromisos ya de endometriosis profunda muy extensos, donde son pelvis que ya no se movilizan, que incluso a la ecografía también cuesta mucho poder despegar algunas estructuras. Creo que en ese caso por ahí tendría algún aporte. Yo tengo experiencia en hacer resonancia dinámica para prolapso, el piso pelviano. No la utilizo habitualmente para endometriosis. La verdad es que no he visto presentaciones de eso, pero bueno, creo que algún aporte podría llegar a tener en esos casos, ¿no? En endometriosis profundas, ya pelvis congeladas, en estadios muy avanzados. ¿Hay más preguntas? Sí, vos fíjate, Ale, si... No, yo te podría agregar, si querés, cuando vos sospechás que puede haber algún compromiso de nervio, como mostraste esa resonancia del ciático, ¿qué opinás de la neurografía? Y bueno, qué lugar podría tener y cómo lo ves el estudio, si se hace en Argentina, si hay gente entrenada. Eso Sí. es muy interesante, Alejandro, perdón que me meta, pero Sí. obviamente la neurografía por resonancia nuclear magnética es fantástico, es algo que nos es muy útil para descartar esas pacientes que tienen esos dolores. Bueno, vos sabés mucho de esto, Alejandro, porque te estás dedicando al tema, esos dolores muy difíciles de resolver después de la cirugía. Voy a hacer el anuncio. Daniela, lo están haciendo ustedes en Argus, ¿no es así? Sí, nosotros hacemos neurografías. La verdad es que yo creo que a nosotros las secuencias anatómicas, generalmente, como yo les mostré recién, nos sirven muchísimo porque el foco lo podemos ver y podemos de esa manera también seguir el nervio, pero creo que la neurografía nos sirve por ahí más como para ver la estructura del nervio, cómo está ese nervio, si está comprimido, si está desplazado, si está englobado. Pero la verdad es que es una secuencia que se agrega a esto que hacemos habitualmente. Serán 7 minutos más de exploración. Después lo que sí lleva un poco más de tiempo es el postprocesado. Hay que trabajar en la workstation y hacer un desglose del nervio y poder evaluarlo, pero sí se puede hacer, se está utilizando. En Argentina se hace en varios lugares, acá en Buenos Aires al menos. Así que creo que, bueno, que es de utilidad. Pero yo creo que es como ya una segunda instancia luego de la resonancia o junto con la resonancia en una paciente que tiene mucha clínica. Me parece que la neurografía sola, sin una resonancia de alta resolución, no tiene demasiada utilidad. Hola, soy la doctora Belina. Tengo preguntas para los doctores. Una de las preguntas es, más que nada para vos, Dani, ¿cómo diferencias una lesión tumoral de un foco endometriósico cuando tiene invasión del recto o inclusive de la unión recto-colónica? La verdad es que, bueno, yo mostré, las lesiones son de aspecto estenótica. Muchas veces yo cuando doy charlas digo, ¿no? Uno se asusta, o sea, dentro de los imagenólogos estamos muy acostumbrados a ver el cáncer de recto. El cáncer de recto está muy desarrollado en resonancia hace muchos años. Todos estamos muy acostumbrados a ver eso, no así endometriosis.
por lo que creo que cuando uno ve una lesión a nivel del recto, primero va a tender a pensar que puede ser algo tumoral. Pero algo básico que, bueno, por ahí yo pasé por alto, es que yo particularmente trato de hacerle difusión igual a todas las pacientes, primero por ese tipo de lesiones y después por las lesiones ováricas, porque si bien es poco frecuente, y por ello antes no lo dije, pero en algún porcentaje muy bajo las lesiones ováricas pueden malignizar, por lo que para caracterizarlas es importante la difusión también. Y por supuesto nos sirve la difusión para poder evaluar todo el resto de las estructuras, así que también las lesiones que hay en el recto las podemos evaluar y descartar que sea tumoral. Y por otro lado, las lesiones de endometriosis yo mostré cómo son, en general van a ser fibrosas, van a tener estos pequeños focos de glándulas ectópicas y muchas veces nos sirven muchísimo los focos hemorrágicos, que son los que primero vamos a buscar. Pero yo siempre les digo a los chicos más jóvenes, no se desanimen cuando no ven el foco hiperintenso en el T1 FATSAT, no significa que la paciente no tiene endometriosis, hay que ir a buscar los otros focos que son más difíciles de evaluar, la fibrosis, las adherencias, estos focos más hipointensos en el T2, pero bueno, básicamente el foco endometriósico no restringe, no se comporta como una lesión tumoral, es más fibrótico, así que bueno, la verdad es que en general es sencillo poder descartarla. Otra preguntita, la última que tengo por acá por este momento. Si hay algún momento del ciclo que sea mejor que otro para realizar este estudio. Esa es una pregunta que da vueltas en todos los congresos en estos años que hace que estoy haciendo endometriosis. Hay algunos artículos que hablaban que era mejor hacerlo la primera mitad del ciclo, otros que coinciden en que convendría hacerlo durante la menstruación de la paciente, porque esos focos podrían estar sangrando, o sea que en el T1 podrían verse más hiperintensos. Y la verdad es que hay mucha disquisición en eso. Yo siempre digo lo mismo, es muy difícil coincidir con la paciente que venga un día específico, el día que uno le puede dar el turno, el día que puede la paciente acomodar su horario para poder venir, por lo que en general yo no he tenido problema en hacerlo en cualquier momento del ciclo. Hay artículos que hablan de esto, de que en general se puede hacer en cualquier momento con buenos resultados. Lo único que les podría decir es que hay veces que se pueden ver contracciones uterinas, depende del periodo del ciclo en el que esté la paciente, cuando tiene más motilidad de ese útero, y esas contracciones uterinas nos pueden dar algunas imágenes que pueden simular una adenomiosis. Creo que en los años que hago resonancia, 2 veces tuve que recitar pacientes en otro momento del ciclo para descartar que sea contracción uterina, así que la verdad se pueden hacer en cualquier momento, no habría problema. Ahí, Evelina, la mayoría también de estas pacientes llega con un tratamiento hormonal, con lo cual el ciclo no está muy influido. O sea, eso debería aplicarse para las que están sin tratamiento, que la verdad que son muy pocas. La mayoría ha estado con anticonceptivos o con algún tratamiento hormonal, con anovulación. Así que bueno, eso también soluciona mucho el tema este. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Les agradezco mucho a todos. La verdad es que a mí me parece que es muy importante difundir el conocimiento de esta patología en radiólogos, sobre todo para que todos podamos acercarnos a hacer el diagnóstico, y en ginecólogos para que confíen en la resonancia, sepan que vamos a brindarles un montón de información y que estamos disponibles del otro lado por teléfono para las consultas, las dudas, y que cuanto más trabajemos en conjunto me parece vamos a llegar a buenos diagnósticos y a un buen trabajo para ayudar a estas pacientes. Agregar, Dani, una sola cosita para los que están interesados. Estamos trabajando en un curso anual con una capacitación agregada en endometriosis por parte de la sociedad, que va a ser un proyecto importante que estamos por lanzar, que eso va a ser para especialistas en ginecología y obstetricia. Pero en paralelo, Daniela y Carolina van a hacer un curso para especialistas, para imagenólogos, solamente enfocado en endometriosis. Con lo cual está bueno que a los que les interesa el tema estén atentos, porque yo calculo que el año que viene va a salir ese curso con entrenamiento y demás, y va a ser importante para todos ustedes. Quería agregar que hace un poco más de 15 años, cuando un grupo de ginecólogos ocupados y preocupados por la endometriosis decidimos formar la Sociedad Argentina de Endometriosis, un poco a imagen de la World Endometriosis Society que se había formado en el
1998, nuestro principal objetivo era convencer a los ginecólogos, esos ginecólogos que mostraban una displicencia total frente a la enfermedad, de que la enfermedad existía. Yo no sé si hemos logrado totalmente ya el objetivo, pero la endometriosis forma parte de casi todos los cursos y congresos de la Sociedad de Ginecología hoy en día, cada vez con más lugar, por lo cual creo que alguna gotita de agua hemos agregado al tema. La situación ahora es convencer a los imagenólogos de la importancia de la endometriosis. Yo los convencería a todos de usar el gel todo lo posible, porque las imágenes con gel son incomparables. Y pedirles que, al igual que hace Daniela o que hace Carolina en el italiano, lo hagan con tiempo. Este es un estudio por resonancia que yo me doy cuenta que no se puede hacer a las apuradas, que requiere tiempo y concentración, como vos ya lo dijiste, 1 hora, y yo sé que ha estado a veces más de 1 hora y media con un paciente, ¿no? No sé si es redituable, rentable, pero hacen una contribución muy importante a la salud pública, de manera tal que les pido a todos los imagenólogos que están acá abiertos que traten de copiar la filosofía esta, que va más allá de la técnica sola, que inspira el accionar de Daniela, de Evelina, de Carolina y de toda la gente que cada vez más a lo largo del país está interesándose en hacer este tipo de estudios. Y gracias por escucharnos. Creo Gracias que a todos. Sí. un comentario, creo que a la par de que nosotros hemos tratado en estos años de definir que un médico especialista o muy interesado, porque no hay una especialidad en endometriosis todavía, pero un médico que nos llamemos especialistas en endometriosis, tenemos que tener ciertas características frente a lo que sería otro tipo de médicos. En esta especialidad es muy importante la escucha, la contención de la paciente. Son pacientes a las que no las escuchan, las despachan en 5 minutos de la consulta sin que la paciente pueda decir siquiera si le duele, si no le duele, qué siente, cómo se rompió su pareja porque no pueden tener relaciones, etc. Entonces, piensen en pacientes que les lleguen en este contexto, el contexto del dolor, el contexto de la infertilidad con dolor, que son pacientes que de por sí ya están viviendo una situación muy particular y que no es una artrosis de rodilla. La contención de esa paciente es fundamental, y una de las cosas que recibimos los médicos que mandamos nuestras pacientes a lo de Argus, a lo de Daniela, es que vienen diciendo lo bien que las trataron, la contención, y etcétera. Es clave este tema. Así que si esto va dirigido, un mensaje dirigido a los radiólogos, que sepan de antemano que estas son pacientes que ya a nosotros mismos nos cuesta mucho tiempo y esfuerzo y vocación y contención, apoyarlas y sostenerlas en su tratamiento, y que ustedes deberían hacer lo mismo. Ellas esperan mucho, no solo de nosotros, sino también de ustedes en ese momento, y lo agradecen muchísimo. Bueno, me parece que si no hay más preguntas, agradecer a todos por la participación. Creo que un éxito, 1 hora de charla de intercambio, tuvimos casi 100 participantes. Espero que a todos desde su lugar les haya servido el aporte. Mañana va a estar subido esto a YouTube para el resto, quien quiera compartirlo, verlo, repetirlo. Me parece que es muy importante, el mensaje es difundir que esta enfermedad se diagnostique un poco más tempranamente, en estadios no tan avanzados, para poder ayudar a las pacientes, y que vea médicos especialistas, como yo muchas veces les pregunto, las interrogo, que sean médicos que les dedican tiempo, ginecólogos que saben, que tengan empatía, que puedan escucharlas, que puedan acompañarlas en todo este proceso, y desde nuestro lado poner nuestro granito de arena en hacer el diagnóstico lo más certero posible para que, bueno, sea un éxito para esas pacientes. Así que bueno, muchísimas gracias por todo, a todos los participantes, y bueno, nos veremos en algún otro encuentro seguramente. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.